Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a este último vídeo antes de entrar en semana de Gran Premio. Mañana ya será lunes y entraremos en semana de Gran Premio de Imola, así que hay que comentaros muchas noticias previas a que entremos en semana de Gran Premio. Todos los temas que vamos a estar comentando van a estar detallados en la descripción del vídeo. Dicho todo esto, vamos a dar comienzo y primero tenemos que hablar acerca del equipo Red Bull y futuros cambios de pilotos, lo que hablan algunos, algún consejo incluso que le han llegado a dar al equipo Red Bull. Ahora veremos a qué me refiero a esto, pero lo primero tenemos que hablar por uno de los pilotos que ya está dentro del equipo Red Bull y ha hablado acerca de sus posibilidades de mantenerse dentro del equipo, de que le renueven. Por supuesto, estamos hablando acerca de Sergio Pérez y cómo él mismo llega a transmitir que no está nada preocupado con la situación, que esto sinceramente creo que también puede llegar a ser positivo. Pero bueno, Checo Pérez no tiene contrato para la próxima temporada, eso ya lo sabemos. Por supuesto, renovó en 2022 por 2 años, es decir, 23 y 24. Al final de este año no tendría contrato en Red Bull, está buscando conseguir la renovación, que ahora os contaremos los detalles del contrato que él quiere y el que Red Bull se reportaba que le estaban ofreciendo, y ahí están en esa negociación. Pero en un momento del mercado de fichajes donde todo se está acelerando mucho, Audi ya ha anunciado a uno de sus pilotos también, vamos viendo cómo los equipos tratan cuanto antes de cerrar sus duplas de pilotos. Alonso ya anunció su renovación y especialmente desde el fichaje de Hamilton por Ferrari, sabemos que todo el mercado de fichajes se ha acelerado mucho, que estamos en mayo, que el mercado de fichajes suele durar casi toda la temporada y estamos en mayo y prácticamente por lo menos los equipos top quieren cerrarse cuanto antes, porque claro, los equipos top son los primeros que van cerrándose y ya después de ahí van cerrándose el resto de equipos. Pero todavía prácticamente están ya todos cerrados y uno de los puestos que quedan vacantes es el de Red Bull, en el cual el favorito desde luego es Sergio Pérez. Y por ese motivo es por el que no se muestra preocupado por esta situación, asegurando de que todo se ha acelerado mucho, de que todos los pilotos están tratando de encontrar ya su asiento, tenerlo asegurado para la próxima temporada, pero que a él no le corre prisa para su renovación, porque además, recordemos, y esto lo han dicho desde Red Bull en varias ocasiones, que ellos van a decidir su renovación, ellos van a decidir su dupla de pilotos, o van a tratar de decidirla, porque a lo mejor también al final por las prisas que están metiendo la acaban decidiendo antes, pero que su objetivo inicial era decidirlo durante el parón veraniego, decidir quién acompañaría a Verstappen. Y recordemos que es que Verstappen por ahora tiene contrato, aunque bueno, puede llegar a ser un movimiento que se acabe dando, pero si no se da, Verstappen tiene contrato hasta 2028, por lo que decidir durante el parón veraniego a quién acompañaría a Verstappen. Por ese motivo es por el que no le corre prisa a Sergio Pérez y habla de que él únicamente está centrado en conseguir tener un buen rendimiento a lo largo de la temporada. Cualquiera que esté renegociando hasta que no se firme, todo son opciones, pero ahora mismo no es la prioridad principal. Estamos en un momento en el que el mercado de pilotos quizá está precipitando todo. Lewis uniéndose a Ferrari a principios de temporada hizo que todo el mundo esté buscando la mejor opción que pueda conseguir, pero creo que será cuestión de tiempo. Ahora obviamente la prioridad es la temporada, preparar las carreras junto al equipo, y el resto vendrá solo. Digo que es positivo porque sinceramente si él está tranquilo, creo que es un buen indicio de que efectivamente considera que las negociaciones van por buen puerto, que ahora os hablamos de lo que ofrecían unos, lo que ofrecían otros y también mi opinión al respecto sobre ello. Pero bueno, vemos esa tranquilidad que transmite también Sergio Pérez al respecto sobre ese futuro, que también desde principios de año, desde durante la pretemporada, ya tanto Horner como Marco incidían en el hecho en el que la renovación depende de él. Depende de tener un buen rendimiento y si así lo tiene, le van a renovar. Estaban contentos con el rendimiento que había tenido a principios de temporada, pero se tiene que mantener. Es por eso por lo que quizá todavía no querían tener asegurado, no querían tener firmado si efectivamente iba a continuar, pero esa era la intención inicial. ¿Qué es lo que ofrecían ambas partes? O bueno, ¿qué es lo que ofrece Red Bull y qué es lo que solicita Sergio Pérez? Ya esto lo hemos explicado anteriormente en el canal. Supuestamente la información que hay y las palabras que han dicho indican esto mismo, es que el equipo Red Bull ofrece 1 año de contrato a Sergio Pérez. No, según Marco llegó a decir que es que no querían darle 2 para que no esté seguro, esto llegó a decir Marco, pero Horner también ha incidido en el hecho de que le ofrecía
ofrecían uno y la información va por ese lado, mientras que Sergio Pérez estaba intentando conseguir 3. Checo, después de ya varios años en Red Bull, llegó en 2021 por un único año de contrato que le hicieron, consiguió la renovación para un único año. En 2022 sí que le renovaron por 2, que fue el 23 y este año que tiene también, el 24, y ahora está tratando de conseguir 3 años. Yo personal entiendo, por supuesto, que Checo quiera esos 3 años, porque Checo lo que busca es esa estabilidad. Oye, pues yo os he dado mucho, Checo ha dado muchísimo al equipo Red Bull, ya lo sabemos, entonces que quiere conseguir esos 3 años, cree que se lo merece y desde luego se lo merece. Ahora bien, creo que eso sí que va a ser complicado, pero yo creo que 2 más 1 opcional sí que va a ser algo que se va a intentar conseguir y algo que creo que se puede llegar a conseguir. Eso es por parte de lo que están intentando hacer, esas negociaciones, y mi sensación, viendo esa tranquilidad que tiene Sergio Pérez, es que deben de ir por buen puerto. Aunque veremos finalmente qué oferta acaban dándole definitivamente a Red Bull, a Checo Pérez, y si Checo Pérez la acaba aceptando. Yo desde luego, si siguen en sus 15 de no vamos a ofrecerte más de un año, yo siendo Checo no lo aceptaría. Pero no solo por Checo, que obviamente el piloto mexicano quiere tener la mayor estabilidad posible, especialmente de cara a 2026 y a un cambio de reglamento. Es que Red Bull también quiere tener esa estabilidad. Es que no tiene mucho sentido ofrecer 2 años de contrato. Siempre lo hemos dicho, lo han comentado y lo hemos traído también en el canal en algunas declaraciones, muchos jefes de equipo hablando ya de su dupla de pilotos, que la del 25 será la del 26. Por ejemplo, James Vowles, que os vamos a hablar en este vídeo también, hablando acerca de subir a Andrea Kimi Antonelli, lo dejó muy claro de que eso era la información que estaba sonando, pero efectivamente lo dejó claro de que a Kimi Antonelli como mucho puede llegar a Williams si se lo pueden quedar mínimo 2 años, porque la dupla de pilotos que tengas en el 25 y que esté haciendo ese nuevo coche, lo quieres tener en el 26 para tener esa estabilidad. Por lo tanto, y eso pasó también del 21 al 22. Del 21 al 22 vimos pocos cambios, no tan pocos como del 23 al 24, porque esa fue la primera vez en la historia que no hubo ni un movimiento de fichajes, pero sí que del 21 al 22 hubo pocos movimientos, entre los cuales se encontró Magnussen, por ejemplo, que llegó a última hora por todo el tema de Mazepin, pero por ejemplo ahí tampoco iba a haber novedad. Y más allá de ahí hubo muy pocos movimientos, especialmente en los equipos top, no hubo ninguno. Entonces es algo que quieres en un cambio de reglamento, tener la mayor estabilidad posible, y yo creo que Red Bull necesita en el 2025 tener ya su dupla de pilotos, o por lo menos tener a la mayor cantidad de pilotos entre ellos. Si yo creo que si tienes un asiento que se puede quedar libre, que ya se queda libre un año antes, tienes que firmarlo por 2 años, como es el de Checo, para tener esa estabilidad de cara al siguiente reglamento y que en ese 25 esté desarrollando el coche del 26. Ahora bien, todavía sigue abierto, por supuesto, y ya no es solo Checo, sino que también se especula sobre la posibilidad de que Verstappen se marche. Incluso de Verstappen se especula sobre la posibilidad de que se marche sí del 25 al 26. Por eso es lo que os digo de que Checo mínimo tiene que tener 2 años, porque quieres tener esa estabilidad y por lo menos uno de los pilotos que tengas sí que mantenerse. Pero se especula esa posibilidad del 26. Si Verstappen se marchase del 25 al 26 es porque quiere ese título del 25 que prácticamente es regalado, entre comillas. Sí que va a tener una mejor oportunidad que en Mercedes, que es el equipo al que se supone que si se marcha de Red Bull se acabaría marchando. Aún así yo os he dicho que muchas veces en el canal que igualmente que Red Bull querría tener esa estabilidad y por eso creo que a Checo le tienen que ofrecer 2 años. Mercedes, si es que se va ahí, quiere tener esa estabilidad y preferiría que llegue en el 25. Y Verstappen también le vendría bien llegar en el 25. Bueno, muchos motivos, independientemente de esto, hay incluso esa posibilidad. Y si se marcha Verstappen, Carlos Sainz podría acabar recalando en el equipo Red Bull. En el primero de los vídeos del día de hoy ya hemos hablado de si el futuro de Carlos depende de Max Verstappen o no, que él dice que no. Yo os he dicho que mi opinión es que totalmente, porque él está yendo a por esos 2 asientos, o el de Mercedes o el de Red Bull, pero es que en ambos dependes de Max Verstappen, porque en Red Bull, si vas, seguramente sea en sustitución de Verstappen, porque seguramente Checo se quede, básicamente, porque si Verstappen se queda, se van a quedar los dos, pero si Verstappen se va, Checo se va a quedar, entonces vas en sustitución de Verstappen, pero si consigues el de Mercedes es porque Verstappen no ha ido, por eso siempre decimos que al final, desgraciadamente, el futuro de Carlos Sainz depende ahora mismo de Max Verstappen. Y ahora, sobre lo que íbamos a hablar, sobre la posibilidad que podría tener de sustituir a Verstappen dentro del equipo Red Bull, le ha hablado el expiloto de Fórmula 1, Juan Pablo
Pablo Montoya. ¿Qué es lo que ha comentado? Bueno, pues me parece bastante interesante y sí que creo que tiene cierta razón en este sentido, que es que lo que comenta es que no se puede permitir Red Bull perder a Verstappen, a Checo o a los dos para ese 2025 y para ese cambio de reglamento, por lo que se tienen que asegurar mínimo que vayan a tener a un piloto clase A, y el único que está ahora mismo disponible en el mercado es Carlos Sainz, así que les aconseja ficharlo cuanto antes. Creo que Carlos Sainz es ahora mismo sería la mejor opción, en mi opinión, en Red Bull. Especialmente si se habla de la marcha de Max. Si estamos pensando en que Max se vaya, necesitas tener un piloto A+ como reserva. No puedes hacer que Checo y Max se vayan porque entonces no tienes nada. Pero ahora mismo Sainz está haciendo el trabajo. Estás haciendo lo que hay que hacer. ¿Podría haber mejores pilotos? Probablemente. Pero creo que en la situación adecuada, Carlos puede ser realmente bueno. Que a ver, ¿podría haber mejores pilotos? Pues hombre, si te quedas a Verstappen desde luego que lo es. O Alonso, o Hamilton. Eso desde luego que lo es. Más allá de ahí, realmente yo creo que Carlos no tiene a ningún otro piloto que sea muy superior. Ya puedes discutir si crees que es mejor o te gusta más Leclerc, Norris, Russell, Checo, todos estos tipos de pilotos, pero están en esa misma discusión. Entonces, siendo Carlos el que está en ese lugar, solo por encima están los 3 campeones del mundo, yo creo que desde luego en este sentido sí que tiene razón de por lo menos te aseguras a uno, porque imagínate que se te marchan los dos, imagínate que Verstappen se te va y Checo no le ofreces más de un año y decide marcharse, pues por lo menos tienes a Carlos. Si solo se te marcha uno, imaginemos en el supuesto de que Checo se marche porque no quiere aceptar ese único año de contrato, pues tienes a Carlos Sainz y a Max Verstappen, pero si se te marcha Verstappen tienes a otro piloto de un gran talento para sustituir y acompañar a Checo Pérez. Así que bueno, yo creo que realmente en este sentido tiene bastante razón las palabras que da Juan Pablo Montoya. Vamos a pasar al siguiente de los temas y en esta ocasión vamos a hablar acerca del equipo McLaren y unas palabras que ha dado Andrea Stella, porque lo que comenta el team principal del equipo McLaren es que valoran de forma más positiva el fin de semana que tuvo pasado en Miami de Piastri que el de Norris, pese a la victoria que obtuvo Lando Norris. ¿Y por qué es esto? Bueno, lo que ha comentado el team principal del equipo McLaren es que recordemos que Piastri no llevaba todas las mejoras, llevaba aproximadamente la mitad de las actualizaciones que llevó McLaren. Entonces ellos han comentado que aproximadamente pues tenía la mitad de peor rendimiento en su monoplaza, pero luego el rendimiento siempre estuvo muy parejo, en ambas clasificaciones estuvo muy cerca, bueno, en las quali sprint quedó por delante y en la clasificación normal solo quedó un puesto por detrás suya a un tiempo muy similar, teniendo esa mitad de mejoras, pero es que en la salida consiguió ponerse tercero, adelantó para ponerse segundo y luego su rendimiento fue también bastante bueno y consiguió tener una buena, luego sabemos, estaba peleando por una buena posición, luego sabemos lo que le pasó a Piastri por ese incidente con Carlos que tuvo que entrar a cambiar el alerón, pero por ese motivo es por el que valoran de forma más positiva el fin de semana de Piastri por el buen rendimiento que ha tenido y no muy lejano al de Norris pese a no tener las mejoras. Creo que Oscar sale de este fin de semana aún más consistente de sus puntos fuertes como piloto. Ya sabíamos lo rápido que es a una sola vuelta, más teniendo en cuenta que no tenía el paquete completo. Permítanme reconocer el mérito de Oscar. La diferencia que tenía con Lando es menor que la diferencia del paquete que tenían ambos. Por lo tanto, su rendimiento ha sido realmente bueno a una sola vuelta en condiciones muy difíciles, como han dicho todos los pilotos, con los neumáticos blandos. Que no es que minusvaloren la victoria de Norris, ya sabemos como lo bien que lo han valorado, lo hemos estado hablando toda la semana, pero que por ese motivo es por el que también el buen rendimiento que fue capaz de mostrar Lando Norris, Oscar Piastri, lo valoran de forma muy positiva. Aquí lo único a deciros también es que yo le sigo viendo a Piastri el mismo problema que comentábamos el año pasado, en su año de rookie. Que el año pasado se lo comprábamos un poco más, sí que empieza a ser un poco exagerado, y es la degradación de neumáticos. Aquí no ha habido tanta degradación de neumáticos, y por eso en general, incluso en carrera, consigue tener un rendimiento similar al de su compañero de equipo. Pero en circuitos donde la degradación es mayor, es que pierde mucha diferencia.
pasó en China que Norris quedó segundo, sí que Piastri tuvo también daños por un toque que tuvo, le vino provocado por el toque entre Stroll y Ricciardo, que le golpearon, tuvo daños, eso perjudicó el rendimiento al final de carrera, pero es que en el principio, que no tenía daños, estaba perdiendo mucha diferencia. Japón no tuvo daños y quedó muy lejos de su compañero de equipo en tiempo, no en posiciones, que quedó séptimo y su compañero quinto, pero en tiempo era una diferencia muy grande. Yo siempre digo que la carrera se muestra mucho cómo gestiona Piastri y los neumáticos, que es algo normal, a ver, que te tienes que acostumbrar, pero sí que ya tendría que empezar un poco a gestionarlo mejor. La carrera que lo definió mucho fue Hungría 2023, el año pasado básicamente, donde la salida la hizo espectacular Piastri, se puso por delante de su compañero de equipo y le hicieron un undercut, sí que es verdad, pero bueno, si hubiera tenido un rendimiento más o menos similar, habría podido más o menos aguantarle, pero es que acabó a 30 segundos de su compañero de equipo, habiéndose puesto en la primera vuelta por delante incluso. Y fue todo por tema de degradación. Así que es en el único punto débil en el que todavía tiene que trabajar, y en un fin de semana donde no hay una degradación elevada, le vemos tener luego por rendimiento puro un ritmo muy, muy alto. También un piloto que tuvo un rendimiento bastante alto es Daniel Ricciardo, que logró clasificar en la Quali al Sprint en condiciones muy difíciles cuarto, y luego esa misma Quali al Sprint consiguió acabar cuarto, reteniendo detrás tanto a Carlos Sainz como al propio Oscar Piastri. Acabaron muy contentos desde el equipo RB, y Laurent Mekies, que es el team principal del equipo RB, ha hablado al respecto sobre este rendimiento, lo ha elogiado, pero ha dicho que se le veía venir. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, pues hemos visto una primera etapa de temporada en la cual le costó bastante más, no estaba teniendo un buen rendimiento, pero comenta Laurent Mekies que es que al final no se estaba adaptando del todo al monoplaza, pero que ya cada carrera lo iban viendo mejor. En Arabia Saudí estuvo mejor que en Bahrein, en Japón estuvo mejor que en Australia, y en China estuvo mejor que en Japón. Definitivamente en este gran premio que hemos vivido ahora en Miami estuvo mejor que en China. Entonces, por ese motivo comentan que se le veía venir, por supuesto están muy contentos, pero que desde luego es algo que ya habían visto y que intuían, sabiendo el talento que tiene Daniel Ricciardo, que podía ocurrir. Estoy seguro de que el cuarto puesto fue un gran peso que se quitó de encima, porque Estados Unidos es casi su segunda carrera en casa. Lo hizo con estilo, con una defensa increíble ante Carlos Sainz y Oscar Piastri, y fue un momento fantástico para él. Para ser justos, habíamos visto signos de mejora antes, pero es muy difícil explicárselo al mundo. Arabia Saudí fue mejor que en Bahrein, Australia mejor que Arabia, Japón fue mejor que Australia y China fue mejor que Japón. Había estado llegando muchos pequeños pasos, y creemos que hay más pasos que podemos hacer en las próximas carreras para ayudar a que se adapte mejor al coche. Que además, bueno, esto también este fin de semana ha sido otro en el que ya Daniel Ricciardo ha tenido el nuevo chasis. Ya en China se le vio mucho mejor, que fue la primera vez que tenía este nuevo chasis. Y yo en los comentarios me preguntasteis mucho sobre si este nuevo chasis puede llegar a ser que haya conseguido tener mejor rendimiento por eso. Y mejor rendimiento del coche no. Él propio, ha podido tener, gracias a este nuevo chasis, mejor rendimiento. Sí, porque se ha sentido más cómodo, básicamente, porque mentalmente le ha venido bien el cambio, pero el equipo ha reportado que el chasis es exactamente igual, que incluso yo diría que a lo mejor ni se lo han cambiado, pero lo que informaban es eso, de que se lo han cambiado porque él lo pidió, pero que es que el chasis es el mismo, que es que no podían hacer otro chasis diferente, que no le pasaba nada al anterior. Por eso digo que lo mismo ni se lo han cambiado, pero mentalmente este cambio, aunque sea el mismo chasis, le ha venido bien, le ha dado esa confianza, y efectivamente estamos viendo a un Daniel Ricciardo rendir mucho mejor. Recordemos los momentos en los que se hablaba de su ultimátum, que se le ponía por China aproximadamente, que sería el ultimátum, y desde luego nos habríamos perdido este buen rendimiento que ha tenido, que ya os dije yo también que creía que era muy pronto, incluso hasta para Red Bull, para darle un ultimátum. Sí que me creía que se lo fuesen empezando a dar, el hecho de oye, tienes que rendir mejor a lo que hemos visto en el principio de temporada, pero efectivamente no ha conseguido empezar a rendir mejor, así que desde luego que por ahora se va a mantener sin lugar a dudas. Otro piloto que se va a mantener es Logan Sargeant, ya lo hemos contado en el canal, trajimos las palabras de James Vowles y él mismo también se ha pronunciado al respecto sobre esto, después de todos los rumores que ha habido sobre que Andrea Kimi Antonelli podría subirse al monoplaza en el próximo Gran Premio de Imola. Ya se comentó
desde el fin de semana pasado que esto no iba a ocurrir, salieron muchos rumores, salió el propio James Bowles a desmentirlo. Yo ya os he dicho que personalmente creo que sería un completo error por parte de la FIA, básicamente porque no puedes hacer una excepción a la norma que has introducido la primera vez que te lo piden. Entonces, ¿para qué sirve además esa norma? No se debería hacer una excepción ni a la segunda tampoco, no me quiero explicar mal, pero si encima es a la primera, es que no sirve de nada tener esa norma, básicamente, porque entonces ahora los pilotos te van a pedir esa excepción. No parece que se lo vayan a dar, efectivamente. Bowles confirmó que Logan Sargeant va a estar en el equipo, lo que sí que no desmintió es que no lo estén considerando como para la próxima temporada. Eso es otro tema, veremos qué es lo que ocurre el próximo año con Logan Sargeant, que tiene más de un pie fuera de la Fórmula 1, eso sí que desde luego, pero el piloto de Miami ha estado comentando y ha hablado de que es el momento que más cómodo se está sintiendo y asegura estar al 100% confiado en que no va a ser sustituido después de haber hablado con sus jefes. Me siento como, quiero decir, después de la FP1 en Miami fue el momento que más cómodo me sentí durante todo el año y me siento como si estuviera muy adaptado. ¿Peligra mi asiento? No lo diría, no. Hablé con James internamente, hablé con mis jefes y todo ello son conversaciones internas. No hay nada que decir. Además, para finalizar este vídeo os queremos enseñar el casco que ha traído o que va a traer Pierre Gasly al fin de semana en Imola. Un casco precioso, es por supuesto el casco, lo estáis viendo, de Ayrton Senna. Va a hacerle este homenaje llevando el mismo casco exactamente igual, con los patrocinadores actuales, eso sí, pero el casco que llevaba el piloto brasileño, el mítico, en el circuito donde tristemente falleció hace ya 30 años. La verdad que me encanta el casco que va a llevar y además no solo es homenaje a Ayrton Senna, sino que también si nos fijamos en las esquinas del casco podemos ver AH19, que es Antoine Hubert, que era un gran amigo también de Pierre Gasly y que falleció en el Gran Premio de Bélgica de 2019, y también vemos en esta esquina, no se aprecia demasiado en esta fotografía, perdonadme, pero al final pone Jules Bianchi, pone JB17, que por supuesto pues también otro piloto, esta ocasión sí que además fue también en Fórmula 1, Hubert fue en Fórmula 2, pero eso no sé si no es lo importante, por supuesto. También era gran amigo de Pierre Gasly y es otro homenaje que va a hacer, además del de Ayrton Senna, que es que el casco es de Ayrton Senna y desde luego que es que me encanta cómo ha quedado el casco mítico que lo llevará este fin de semana en Emilia-Romagna. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que vamos a estar realizando esta semana de Gran Premio, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.